Ahora sí. Hola, 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 ¿cómo están? Parto agradeciendo por favor a Ricardo por esta invitación tremenda que me permite, luego de verlo tantas veces en documentales y en videos varios, este lugar tan particular, energéticamente renovador y que, créanme, supongo que lo saben, tanto que lo necesitamos los chilenos, después de este tremendo y violento levantamiento, inevitable en todo caso, que ha sucedido en nuestro país, en donde han habido abusos policiales, donde han habido saqueos y donde han habido peticiones completamente legítimas, pero todo, como es cualquier estallido, en medio de un caos tremendo que le ha costado la vida a personas, la visión a otros y que ha habido una infinitud de daños. Supongamos que esto sea un parto para algo mucho mejor. Fíjense que la consigna de mi país en estos momentos es Chile despertó. ¿Pues bien? Si que vivía en un sueño, aunque le parecía agradable, era simplemente eso, un sueño. Es mejor despertar, aunque sea una realidad un poquito incómoda, pero solamente desde la realidad es de donde podemos hacer cualquier trabajo legítimo y crecer desde ahí. Lo demás es simplemente una fantasía infantil que en algún momento se revienta como una pompa de jabón. A propósito de aquello, y siendo que hoy día la gran cantidad de expertos e invitados que enarbolan esta tremenda conferencia, este tremendo congreso, sin lugar a dudas que ellos van a dar pruebas infinitas de que estamos claramente rodeados de una serie de misterios que para muchos de nosotros no deberían ni siquiera ser tales, sino que parte de lo habitual. Lo que estoy diciendo es que no importa cuántos videos de luces, naves, zonas quemadas, extraterrestres en la neblina y etcétera, etcétera, no hace falta convencerlos porque ustedes ya están convencidos. O sea, ustedes o alguna vez ya han tenido alguna experiencia y los que no, claramente, creyendo ya, teniendo, depositando, asentando una fe, porque algo de adentro les dice que no puede ser simplemente lo que me cuentan, tiene que haber algo un poco más allá, quieren tener una experiencia, ¿cierto? Pues bien, a propósito de aquello, y sin salirme de parte del tema al cual se me ha invitado a hablar, que es la Isla Friendship, quiero hacer un ejercicio diferente, porque yo siempre me he preguntado, ¿cómo me dirijo a las personas que ya creen, que ya saben, que han tenido algún vínculo con estos temas? Bueno, a propósito de mi experiencia y de mi camino, de un recorrido largo personal con estos temas, me doy cuenta de que la mayoría nunca ha recibido un proceso de integración. En otras palabras, es, ya que creemos en esto, ya que algunos han visto algo potente y otros están ahí a lo largo de los años, de las décadas, esperar encontrarse con algo potente, es la pregunta del millón. ¿De qué me sirve? ¿Para qué es? Si ya estoy convencido, simplemente quiero ver una experiencia tras otra. Y ojo, y aquí desde ya les digo que tengan cuidado. ¿Saben por qué? Ya lo hablaba recién con un amigo colega. Estas cosas generan fascinación. Ojo con esa palabra. La fascinación rápidamente se denigra a algo que es una adicción. Les explico. Seguramente ustedes conocen personajes o se van a reconocer ustedes mismos. En donde si yo veo algo adentro de mi pieza, allá afuera un día acampando junto con un grupo de amigos, que un día miramos el cielo y nos encontramos con algo que hasta ahora no podemos explicar, pero que me marcó para toda la vida, se producen dos fenómenos: querer seguir buscando eso afuera o empezar a caer en un pozo sin fondo de fascinación interna. Yo digo, yo soy especial, he sido elegido, y fíjate que yo sé que tú no sabes ni crees, si hubiera estado ahí cuando estabas con nosotros, te hubiera cambiado la vida. Se generan dos fenómenos que son muy complejos. Complejos porque, al igual que yo en un primer momento, no tuve un trabajo y proceso de integración que hoy día quiero compartir con ustedes, porque desde ya les digo, ¿esto sirve para algo? Si ya estamos convencidos, ¿estamos solos? No. ¿Hay cosas raras? Sí. ¿Hay fantasmas? Sí, ok. ¿De qué me sirve? Ay, ¿qué sirve? Si lo vamos entendiendo en su justa medida y en el tremendo aporte que puede ser para nosotros, y es lo que quiero compartir con ustedes, y agradezco sobre todo la tremenda
indicación de meditación que hizo el día de ayer para aquellos que pudieron asistir frente a la guía que nos hizo Ricardo. Mire, ayer un ejemplo. Mientras varios de ustedes, un poco más de 100 personas de las que están presentes hoy día, estaban meditando para asentar esta experiencia y conocimiento, los demás, los ufólogos, estaban mirando para arriba, no pescando la meditación y diciendo, mira la luz. Bueno, ahí tienen, digamos, las dos polaridades. Ojo con la fascinación, pero bueno, de parte de los expertos se acepta, digamos, siempre este deseo infinito de querer seguir investigar para traer pruebas contundentes. Insisto, vamos a hablar desde otra vereda, más pruebas vendrán, pero hablemos de lo que ya creemos, de lo que ya sabemos o de lo que esperamos conocer, ¿ok? Así que vamos a dar varios pasos evolutivos adelante en estas conversaciones. A ver, me voy un poco para atrás. Yo era una persona normal, inquieta, ¿cierto? Con diversos intereses en temas de todo tipo. Siempre me sentí un poco renacentista, picotear por aquí y por allá, en fin. Ahora, ¿cuál era mi atención con el tema extraterrestre en particular? Años atrás, cuando era muy joven, ha pasado el tiempo, ya tengo 51 años, 3 hijos y tengo toda una vida que me gustaría compartir con ustedes en términos de estos temas. Vamos con el primero. A ver, al principio, obviamente, la primera versión que yo tenía sobre el tema extraterrestre era un poco el que icónicamente así nos había planteado Hollywood, que era el más fascinante, que tenía que ver, como bien muestra la película que ustedes conocen, Skylar, que es los extraterrestres son invasores, y por supuesto, y cómo no, si que ellos tienen una mente parecida a la nuestra, seguramente si que llegan acá es para conquistarnos, es para secuestrarnos, todo con un panorama muy terrible. Claramente, y no me cabe la menor duda, que todos los que estamos acá no vienen para seguir fomentando un miedo de algo que nunca ha ocurrido y que a estas alturas, si no pasó, es porque nunca más va a volver a ocurrir. Como siempre se dice por ahí, si tenían esta misma tecnología cuando nosotros andábamos a pie descalzo y tirándonos piedras y no nos invadieron, ¿qué nos van a hacer ahora? Siendo que somos relativamente un poco más peligrosos y más enfurecidos que nunca. Eso está atrás, rápidamente pasó el olvido dentro de las teorías posibles de cuáles serían la idea de algún tipo de interacción o presencia extraterrestre con nuestra civilización. Curiosamente, igual nunca me dejó llamar la atención que en sus últimos momentos de vida, el astrofísico tan famoso, Stephen Hawking, creyera obviamente que esto era posible y por lo tanto había que evitar cualquier tipo de contacto extraterrestre. Ok, el siguiente por favor. Con el paso de los años y viendo que en realidad la invasión nunca llegaba, estoy hablando de los años 80, 90, las películas son más modernas, pero no sirven para hacer la referencia. De repente rebotaba en mí el tema de los extraterrestres, me llegaban por acá, por documentales, History Channel, por ahí, alienígenas ancestrales, no sé, lo que tú quieras. Así que todos nosotros picoteábamos de todas partes, o a veces, digamos, me trasnochaba en YouTube viendo evidencia, digamos, tremendamente importante, maravillosa. Entonces, ¿cuál fue la segunda derivada? Cuando de repente, quizás por mi mente inquieta, trató de dar una nueva interpretación. Obviamente, ¿a qué tenían que ver los extraterrestres con nosotros? Y yo creo que terminé cayendo en esto, en la conspiración de que ellos no nos van a invadir porque ya nos invadieron. Pero de una forma subliminal, como en la película de John Carpenter, ¿cierto? Daily, que en realidad donde detrás de todas las publicidades, en realidad a través de estas gafas especiales vemos que existe un real mensaje. Crece, reproduce, te compra, consume y todo lo demás. Bueno, es simpático, es interesante y sin negar nada de lo anterior ni tampoco esto, la verdad es que al final uno termina desechando un poco esto, porque te das cuenta que en realidad si esto fuese así, extraterrestres que subliminalmente o desde adentro tienen un plan de dominación psicológica con nosotros, la verdad es porque son extraterrestres que se juntaron demasiado con los políticos, ¿no? Porque en realidad esto de cierta manera sí pasa, con los bancos, las opresiones. Miren lo que está pasando en Latinoamérica y algunos países de Europa respecto a los levantamientos, porque la gente, bueno, quizás como se dice en Chile, ya despertó. Entonces, digamos que esto no me preocupa tanto, porque si esto fuese verdad, pensaba yo en aquel entonces, la verdad es que bastaría aceptar esta posibilidad para ver qué herramientas tengo para salir de esa prisión. Y está la tercera versión, ¿cierto? Que ahí la vamos a ver, es un poquito atrás, es en la carpeta, o ¿se fue la carpeta? Sí. Espera, ahí está, la otra. La tercera, muchas gracias. Y estaba la otra, que nunca tomé demasiado en cuenta porque
que era menos espectacular, la de Encuentro Cercano, que muchas gracias obviamente al señor Joseph Haydn, que aportó, y no solamente es un camino para esta película, ya estará Paul con nosotros, sino que el día de ayer, no sé si sabían, cumplió 42 años esta película de su fecha de estreno, que sigue siendo una de las más importantes e interesantes, porque sin dar una especie de declaración final respecto al fenómeno, lo reconoce, un poco lo grafica con este halo de misterio y de pequeña separación que es, nos permiten ser vistos, por ahí permiten que nos acerquemos y demos ambas razas un paso en la misma dirección para encontrarnos y propagar algo así como un pequeño saludo de manos, pero finalmente su objetivo es incierto. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es esta tercera posibilidad que es con la que nos vamos a quedar? Porque esto ha sido mi experiencia. Es, ¿qué tal si son criaturas que buscan entidades? Y muy bien, como decía Ricardo ayer, su origen, que puede ser de otro planeta, otra dimensión, etcétera, etcétera, es tan variado que simplemente nos vamos a quedar con estas entidades que claramente han demostrado un cierto conocimiento y un poder superior y que tienen una cierta atracción, simpatía, al menos curiosidad, y que a ratos, y esto es para que nos sirve, vamos a entender de que han querido tener algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de curación o sanación hacia nosotros. Ok. Estaba yo con toda esta idea de las posibilidades que podían tener los extraterrestres en cuanto a nosotros, sin que ninguna me convenciera del todo y sin ninguna que me llamara más allá de la atención, hasta que aproximadamente 16 años atrás ocurre lo siguiente. Estaba trabajando yo en un matinal, uno de los más conocidos en aquel tiempo, en Canal 13, y llega una persona, Viviana Centeno. ¿Quién es Viviana Centeno? Es alguien que después de haberse convertido en alumna de Brian Weiss, quizás lo conocen, el escritor de libros como Muchas vidas, muchos maestros, que se hizo un terapeuta especialista en regresiones hipnóticas, ¿cierto? Ahí ustedes ven, digamos, cómo encaja eso en su realidad. Ella decide venir de vuelta a Chile para mostrarnos esta posibilidad de herramienta de abrir, tal como una flor, los recuerdos de tu mente al punto de llegar a la posibilidad de vidas pasadas y ver si que ahí se encuentran, por ejemplo, las raíces de tus actuales dolencias, traumas, etcétera, etcétera. Obviamente, como yo, esta reunión con ella, quien quiera que quisiera ir de los panelistas del programa, tenía que ser a las 11 de la noche, porque ella tenía que terminar su turno y dejar todo listo para que llegaran las cámaras. Además, como iba a ser alguno de nosotros, que éramos personas conocida y de cierto interés mediático, iba a ir un periódico conocido como La Última Noticia, que es el diario más vendido ya, bien popular por lo demás. ¿Y qué es lo que pasa? Nadie quería ir. ¿Por qué? Yo tampoco, por supuesto, porque era las 11, esto iba a terminar a las 12 de la noche y el otro día me tenía que levantar a las 6 de la mañana, una lata. Y por otra parte decía, bueno, yo menos, porque además yo que me sentía con una mente súper poderosa, muy instruida, esto más encima va a ser una pérdida de tiempo, no va a resultar, porque a mí no me va a poder hipnotizar, así que más o menos entendía qué es lo que iba a ocurrir en su consulta. Al final, bueno, todos juegan a algo así que es como Jacqueline Po, Cachipún, que es así como piedra, papel, tijera, porque como nadie cree, jugamos eso y el que perdía estaba obligado a ir. Bueno, perdí. Ahora, desgraciados todos, porque después me contaron que se pusieron de acuerdo entre ellos para hacerme perder. De broma. Se los agradezco hasta el día de hoy, porque lo que pasó esa vez cambió mi vida para siempre, hasta el día de hoy. Y entendí algo que se convirtió en mi búsqueda, que ya no hago, ya no busco, practico ahora. Y se los voy a explicar. Sin audio, porque... perdón. Antes de ir a eso, mi conclusión a esta altura, que ya me había vuelto un tipo insoportable, que tenía datos de todo, pero no sabía qué creer y por lo tanto no creía en nada, me había dado cuenta que todo tenía que ver un poco con esto. ¿Sí? Vamos, perdón, al 4, ¿sí? Al anterior, que es una foto, y lo reflejo en este chiste del señor Montt, que es un ilustrador, se lo vamos a agrandar, sí, es un ilustrador chileno que obviamente trabaja en España. Entonces, dos científicos que hablan así. Mis estudios más recientes dicen que tus más recientes estudios son una mierda. Ya, entonces, ¿qué me di cuenta a esa altura, aprendiendo de temas diversos? Es que si yo encuentro al mejor nutriólogo,
que me dice que, oye, el café tiene una gran cantidad de antioxidantes que te va a despertar en la mañana y que por lo tanto va a aflojar tus intestinos y te va a dar no sé qué cosa. Yo de inmediato a su compañero de curso, a quien se sentaba al lado, digo, el café es lo peor en la mañana porque te va a dar la irritación. Me di cuenta que por cada experto, con todos los títulos de vida por haber, me decía una cosa, yo rápidamente puedo encontrar a alguien que se sentaba a su lado en la universidad que me dijera absolutamente lo opuesto. Al final, ¿qué decidí? No creo nada, me da lo mismo. O sea, si es una cosa, claramente puede ser la otra. Si hay extraterrestres, pueden no haberlos. Si es que vienen de otro planeta, pueden venir simplemente de este y viven adentro de la Tierra y se acabó. Todo era posible. Y al final, ¿qué hice? Boté todo. Dije, a la mierda, como dice. O sea, que cada uno crea lo que quiera. Yo más o menos siento que sí, pero no tengo cómo probar nada, porque si le voy a preguntar a los expertos, uno me dice una cosa y otro otra. Ok, perfecto. Ahora sí, toca esta regresión que cambiaría mi vida para siempre. Solo lo vamos a ver en imágenes, sin sonido, porque es muy distractivo, porque hay mucha gente. Cambió mi vida por la siguiente razón. De partida, acuérdense, yo voy sin ninguna expectativa, no tenía interés de ir, no pensé siquiera que algo así iba a ser posible dentro de mi mente, que la sentía tan compacta, poderosa y todo lo demás. Y esto se dio en Canal 13, ahí estoy creyéndome todo y como con 100 kilos de más. Era verdadero Java ahí sentado, tratando de no ser hipnotizado. El subtítulo es parte de la conversación que se pudo editar y pasaron dos cosas. Vamos al componente externo y al interno. En el externo hubo, lo voy a decir así con todas sus letras, y no solamente estuvo el canal, sino que estuvo un periódico que lo dejó registrado, y que sucedieron cosas también el día siguiente. Estuvo rodeado de fenómenos paranormales. Comenzó a vibrar todos los muebles y ventanas de esa habitación. Luego se empezaron a apagar las luces, lo que generó que el iluminador del camarógrafo saliera corriendo, lo que entorpeció bastante esa regresión hipnótica. Y la persona que representaba un periódico que estaba tomando notas, la verdad que se olvidó de hacer un registro de gran cosa de las partes que yo hablaba en este estado, porque estaba completamente impresionado y lo único que esperaba era que esto se acabara. Cosa que fue muy difícil porque la terapeuta no me podía hacer volver, porque, aquí viene ahora la parte interna, yo no quería volver. ¿Por qué no? En breve. Sí. En breve, lo que sucedió es que yo recordé un suceso reproducido en dos oportunidades de cuando tenía entre 5 y 7 años más o menos. Yo diría que es más cerca de los 5 porque siento que era como previo al colegio. Estoy en mi cama pequeña en mi pieza y al lado están mis papás. Y estoy rodeado de unas personas, digamos, que parecieran que estuvieran como monjes franciscanos, digámoslo así. O sea, así se ven, pero muy chiquititas, de este porte, y están a mi lado y me están tocando. Algunos con un dedo y otros con toda la mano en lo que es mi perímetro de los brazos y las piernas. Mi papá se despierta, particularmente mi mamá, no se puede mover. Yo despierto junto con ellos, me dan la pasada, me acerco a la ventana que está en la pieza y coloco mis manos, y de ahí hay una especie de explosión o transformación interna en donde accedo. Lo voy a tratar de explicar así, porque esto es lo importante, no lo otro. No si me fue a necesitar, no, es tan menor. Accedo a un, como le llaman algunos, un estado de amplificación de la conciencia tan grande, tan impresionante, eso que alguna vez muchos han leído así como todos somos uno, todos estamos unidos. Se lo digo aquí y ahora, nada puede ser más cierto. Ahora, entenderlo intelectualmente, a sentirlo, convertirlo en una absoluta e innegable realidad, créeme que es la única meta de vida que debiera finalmente impulsar tu búsqueda en al menos en alguna área de tu vida. Ok, eso me transforma completamente para siempre y comienzo de ahí, de las mejores y de las peores maneras, a tratar de descubrir cómo volver a encontrar ese estado en donde entendía un absoluto reposo. Ahora, ¿por qué digo que es un problema esto? Que a algunos de ustedes les puede ocurrir
no tuve a alguien que integrara esta tremenda experiencia conmigo, yo no supe qué más hacer con mi vida, porque encontraba absolutamente absurdo ir al otro día a trabajar. Porque ¿para qué? Lo acabo de ver todo, lo entendí todo, o lo importante, y tú me dices que me tengo que ir a lavar los dientes porque tengo que ir a hablar cosas en la tele. ¡Jamás! Me tenía que escribir artículos, sobre todo como poquito que decir, no tenía razón de ser, no quería, mira, el horror que uno puede llegar a sentir cuando se encuentra con estas cosas. No quería vivir. Ojo, el horror no es la culpa del suceso, la culpa de uno por no estar lo suficientemente preparado y a la altura de la experiencia. Es por eso que esto es muy importante lo que les digo, y necesito que lo aniden en algún punto de su mente por si que les pasa, y que si están acá es porque o algo similar les ocurrió, o espérense nomás que les queda poco. Okay. ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? Que en la mente, cuando está en un estado natural, está expandida a un punto donde puedo entender las cosas sin problemas, porque no estoy yo para interrumpir ese proceso. No está lo que yo creo de mí. Como ejemplo, la siguiente, que es una imagen que descubrí. Esto es un dibujo bastante conocido de unas formas en cómo se cazan los monos en una parte de la India. Como pueden ver, está este monito metiendo la mano y le pusieron ahí unas bayas, unos alimentos en el frasco. ¿Saben cómo es esta forma de cazar monos en Asia? Es simplemente de la siguiente manera. Yo agarro este frasco, tal como se ve ahí, ¿cierto? Bastante ancho, y con un pequeño gollete por donde caben estas frutitas que le meto adentro. Lo dejo ahí. Yo me voy a esconder detrás de un arbusto y espero que llegue el mono. El mono ve que tiene la comida servida, lo ve a través del cristal y mete la mano. El problema que al meter la mano sin ningún problema, cuando agarra algo de esa fruta, al sacarla la tiene empuñada y ya no la puede sacar. Quedó atorada. Y ahí es cuando uno sale detrás del arbusto y se acerca al mono para atraparlo, y el mono chillando y todo, lo tomo y me lo llevo. Cuando lo único que tendría que hacer para arrancar es abrir la mano, soltar eso e irse. Pero no puede. No puede porque su mente está configurada para poseer por ese estado que yo entendí en esa regresión, que es la falta de algo. Yo no quería volver de esa experiencia porque entendí en el estado en el que estamos viviendo todos. Por eso estamos acá. Nosotros creemos que nos falta algo, y ese algo lo buscamos en distintas maneras. Algunos hacen karate, digamos, otros venimos a congresos de ufología y todo lo demás. Y son importantes porque tienen que ver cómo llenamos esos espacios, y hay que entender cuál es el origen de esos vacíos. Y créanme, este puede ser uno de los mejores caminos en términos de unificación. ¿Cómo nos engaña la mente? De la siguiente manera. Siguiente fotografía, por favor. Puede llegar a ser tan tramposa que en el punto, ahí lo vamos a ver, de que, pues, por ejemplo, algo cultural. Vamos a ver el pelo de esta mujer, que cuando uno obviamente lo ve, tiene un atractivo, tiene algo culturalmente somatizado en nuestro cuerpo, que, mira, me dan ganas de escribir una poesía, me dan ganas de perderme y invisibilizarme entre medio de esos cabellos y todos los demás. O sea, está bueno, no, bueno, ya llevo 2 días, casi tiempo que no veo a mi señora, así que me pasa cosas. Me acuerdo de su pelo. Sin embargo, curiosamente, si vemos esos mismos pelos de ella en el baño, pendejo, pelos del pecho que me afeité, ya no es tan simpático ni bonito, ¿cierto? Ya, el pelo es el mismo, el que cambia es uno. Yo cambio. Así es donde nuestra radio está hecha a perder. Me explico lo de la radio. En estos momentos hay frecuencias radiales, de programas radiales que hay acá en la localidad. Nosotros no los escuchamos porque necesitamos precisamente un aparato radial para cantarlo. Vale decir, nuestro instrumento no está hecho para captar esa frecuencia. Y sin embargo están, sabemos, si alguien aprende una radio acá, se van a instalar algunas emisoras. Entonces, si que yo entiendo que mi aparato cerebral no es del todo correcto, quizás si yo lo entreno, podría captar estos montones de cosas que sí están pasando, y no me refiero a las estaciones de radio, sino que muchos que quieren comunicarse con algo importante
hacia afuera, quizás basta con arreglarlo hacia adentro. Acuérdense que yo estoy haciendo esto porque muchos de ustedes quieren recibir algún tipo de información, y se los digo de primera fuente que es muy posible cada vez que quieran. Simplemente les estoy haciendo la invitación que se arregle desde adentro. Ok, ¿qué es lo que pasa? Vamos con lo siguiente. Quiero que escuchen unas palabras de uno de los grandes hombres que me tocó conocer en mi vida. Él es Claudio Naranjo, profesor y gran terapeuta psiquiatra, revolucionario de los años 60 en adelante, profesor de Harvard, de la escuela de Berkeley. Él murió este año y él decía: yo creo que socialmente el mundo, como su sistema económico, político, se hundió. ¿Qué es lo que queda? Los botes salvavidas. Aquí solo veo botes salvavidas que propagan cierta idea, que promueven cierto estado del ser, que es el que nos puede sacar del inmerso hoyo en donde nos han metido. Escuchémoslo, por favor, y ya les voy a explicar cómo hacer estos ejercicios. Entonces, la ayahuasca me parece que es el equilibrante, no solo en que saca del sótano al animal que está enajenado, sino que hace oír, la voz del guía interior hace oír lo que a alguna gente se le presenta como ángeles, a algunos como voces, a veces como simplemente comprender que, pero muchas veces se personifica, como la musa de los poetas. La gran pregunta es si es tu hemisferio derecho el que te habla, o te habla algo más allá de uno mismo, a través de este receptor que es el cerebro derecho. Yo no lo sé, pero sospecho que la intuición percibe algo que está más allá de nosotros, así como la razón percibe cualidades del mundo físico, y tenemos toda la ciencia creada por la razón, pero eso no quiere decir que no nos informe del mundo. También el arte es mensajera de la verdad, pero es otra verdad, es una verdad vivida, una verdad intuida, otra cara de la verdad, y tenemos un ojo derecho y un ojo izquierdo que nos permiten ver las cosas en profundidad, porque miran desde distintos ángulos. Yo creo que de manera semejante también con los dos cerebros, seríamos personas completas si tuviéramos, como es normal, estos dos instrumentos, la razón y la intuición. Pero hoy en día la mente científica dice la intuición es subjetiva. La intuición habla de cosas raras como de lo espiritual. Cosas raras, dicen los científicos, como lo espiritual. Y bueno, claro, no es medible, no es un objeto, ese es el problema. No ha sido carnalizado para permitir ser estudiado. Y quizás aquí en un acto de humildad tenemos que entender de que muchas de las cosas que quisiéramos a veces entender escapan a la posibilidad precisamente porque al no ser trabajadas simbólicamente arrancan. Fíjense, un contemporáneo de Claudio Naranjo, un cineasta, de hecho, Raúl Ruiz, decía que es un símbolo. Un símbolo, así en fácil, es decir, una cosa por otra. Una paloma es un ave, pero para nosotros puede ser la paz en su contexto. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no hablamos las cosas directamente? Algunas cosas tienden a disolverse si no nos acercamos a ellas con cierta ceremonia. Suele ocurrir con las cosas sagradas, fíjese. No se pueden hablar así como cualquier cosa. Hay que generar un espacio donde todo se ordene, donde el respeto surja y donde la aceptación de querer comunicarse y nosotros querer escuchar, tiene que generarse esa sinapsis para que se provoque. Ok, ¿por qué estoy mostrando esta fotografía? Porque estudié con Claudio Naranjo y él me explica algo similar a esto. Cuando uno compra un aparato tecnológico, y esto tiene que ver con Friendship, que ya vamos allá también, uno ocupa, no sé, 3 de estas salidas, ¿cierto? El monitor, el mouse y un pendrive, por ejemplo. Y ya sea una consola de videojuego, PlayStation, uno se da cuenta que tiene un montón de puertos o enchufes, como quieras llamarle, que uno no sabe para qué son.
Y cuando uno pregunta, muchas veces te explican de que en realidad está pensado que en un futuro próximo se va a inventar algo que puedas enchufarlo ahí. Vale decir, vamos a hacer crecer o vamos a hacer evolucionar este aparato, pero como todavía no hemos inventado algo para que ocupe esa evolución, lo tenemos ahí pendiente en términos potenciales, pero que finalmente en algún momento nos va a ser de mucha utilidad. Vamos, por favor, nos saltamos a la 12. Y aquí, después de hablar con Claudio Naranjo, conocí a muchas personas que trabajaban sobre esto, y Ricardo un poco ayer también lo comentaba, que es, bueno, esta clásica fotografía. Esto es a propósito de Fresia Castro, que ha escrito muchos libros en Sudamérica, o sea, han sido publicados en todo el continente, y ella expone una idea que es mucho anterior a lo conocido por el libro del secreto, que es la modificación, por así decirlo, como casi si viviéramos en un holograma, la Matrix, como tú quieras, y que a través de nuestro deseo movilizar cosas a tu favor. La siguiente, por favor. Entonces, en este clásico de Miguel Ángel, la creación de Adán, donde se ve a la derecha a Dios tocando a la izquierda a Adán a través de estos dedos, ¿cierto? Que casi, y que no es menor, porque en la ficha original de T, el extraterrestre, también era igual. Algunos, obviamente, han logrado ver que se trata como de y es bien regalada, es un cerebro escondido en esa pintura, y que Dios, desde su semilla, ocupa el lugar donde estaría la glándula pineal, y el lugar de conexión, vale decir, de la divinidad con el hombre, es a través de ese punto del cerebro que es donde se encuentra lo que se conoce como ajna o tercer ojo. Vale decir, es como que simbólicamente lo que representa, y ahí lo que decía a propósito de la glándula pineal o los trabajos que impulsa Fresia Castro, es tratar de ver si podemos mejorar nuestra radio para generar nuestra comunicación con la divinidad, con lo extraterrestre, o como decía anteriormente Claudio Naranjo, con esa intuición o en ese súper sabio que habita dentro de nosotros, y que en todo caso nosotros existimos de cierta manera. Aquí viene lo personal. Vamos a la siguiente fotografía. A propósito de grandes investigadores de estas materias, algunos son conocidos por varias de las personas que hoy día exponen, como Rodrigo Fuenzalía, que es un ufólogo, y Sergio Chile, que conjunto con ellos hacemos una serie de experimentos en donde yo soy el mono del experimento siempre. Yo soy como la cobaya, así, yo soy el monito que ocupan, digamos, para hacer este experimento. Algunos dicen que siempre se excusan que como soy pelado, es más fácil meterme aparatos de conducción y de recepción, y que con eso, digamos, bueno, no tengo nada más que creerle, pero estoy muy agradecido de aquello. Después de todas las cosas que me habían ocurrido en mi vida, después de años de retiros intensos de meditación, no me fui al Himalaya ni nada, digamos, pero sí, después de haberme sobrecargado de una serie de experiencias, realmente muchas de ellas potentes, en grados de sincronicidad, de presencias, digamos, que podía haber, de antelar ciertas posibilidades, y, como les decía, no enamorándome mucho de eso, viendo que sucedía, pero sin pegarme ahí, sin quedar atrapado, pero viendo si es que podía mejorar mi cuerpo, al menos mi cerebro, como una mejor radio o canal de recepción para todo esto. Y lo que pasó de aquí en adelante, ya verán, es que comenzamos a hacer experimentos a través de los aparatos que hizo un señor conocido que después lo puede investigar como Pertinger, que él precisamente trataba de reproducir con tecnología y alteraciones en ciertos sectores del cerebro hechos paranormales generados por la alteración de alguien presente o porque uno lo podía solicitar. Tengo una siguiente fotografía que afamado psicólogo, ¿cierto? Que fue alumno de varios de los grandes próceres de la psicología contemporánea, audaces, comenzaron a hacer una serie de estudios que luego fueron ocupados en varios centros de terapia que trabajan con enteógenos o plantas maestras, como que le llaman. ¿Qué es lo que hacen? Me induzco yo a una meditación de 45 minutos, comienzan a bombardear ciertas zonas del cerebro, precisamente como decía Claudio Naranjo, para que se interactúen entre sí, y vuelvo por tercera vez en mi vida, porque ya había pasado de forma espontánea una segunda, la primera fue en esa regresión hipnótica, entrar en este estado de totalidad, que muchos añoran, que muchos han leído, así como sentía a Dios, así como lo bajo un poco para que no se enamore, porque es maravilloso, pero no hay que buscarlo por ese lado, esa
paz y sensación oceánica donde puedo sentir cada poro de los que están acá presentes. Bueno, no es poesía, es así, es una cosa impresionante. A modo de ejemplo de todo lo que ocurrió ahí, que se hicieron experimentos de telepatía, hasta dónde podía escuchar y todo lo demás, en algún momento me dicen, ¿sabes qué? Tengo una pequeña incomodidad en el cuerpo porque siento todo pegado, le digo. Es como que todo me toca, aunque no esté en relación directa conmigo. Todo está en contacto conmigo. Entonces, le digo, pero ¿puedes darnos un ejemplo? Y pasa lo siguiente, mira, el siguiente video. Esto, por desgracia, se está haciendo un documental completo de este estudio, así que solamente tengo un grabado de la pantalla que no se ve tan bien, pero se alcanza a ver de lo que pasó en aquel momento. Simplemente antes de decir, lo que quisimos hacer fue generar un paso bipolar, casi así como de rebote, al lado derecho izquierdo del cerebro, donde generalmente nos obligan a usar más el izquierdo, que es racional, intelectual, fuera del instinto, y que en realidad es bastante loco, porque es súper traicionero este lado, porque siendo que se siente el más inteligente, uno es capaz de justificar las estupideces más grandes. Bueno, te pegué porque si lo piensas bien, tú me... Jefe, pero te pegué, no puedes. Pero el cerebro tiende a justificarlo todo. En cambio acá es divertido, porque este cerebro sabe lo que es bueno y malo. No se lo tienen que explicar, intuitivamente sabe lo que corresponde y no corresponde en cada vez. Ahora sí, vamos al siguiente video, porque después de empezar a hacer esto, que estuvimos como 3 horas en eso, lo hicimos en 2 oportunidades, pasó lo siguiente. Se los voy a explicar un poco, como les digo, esto está grabado directamente hacia la pantalla, pero ahí cuando me empiezan a preguntar que cómo puedo explicar esto de que estoy conectado con todo, digo, cómo todo me pega, y digo, mira, lo siguiente, ya, y lo que hago ahí, y quedan todos así, está Rodrigo Fesalía, Sergio Chilling y otros expertos, digamos, en materia chamánica, etcétera, etcétera. Lo que hice fue atrapar con estos 2 dedos una polilla en vuelo. O sea, por un momento fui Karate Kid, así que con los palillos agarré una. La agarré sin hacerle daño, la tomé, no la miré de hecho, la tomé, la vi, le abrí los dedos y salió volando. Entonces, viene ahí y me preguntan que si puedo desarrollar más idea, que cómo puedo lograr semejante cosa. Entonces digo, mira, es muy fácil. Si tú cerras los ojos y yo te digo, no ves tu nariz, tócatela, bueno, ahí estoy haciéndolo, digo, porque es parte de mi cuerpo. Tengo una locación espacial de lo que yo constituyo mis límites corporales como algo que sé bien dónde está cada parte. Entonces, la colilla, o la muralla, o los que estaban al frente o en la otra pieza, para mí estaban tan como parte de mí que poder capturar un insecto al vuelo no significó ningún problema a modo de ese ejemplo. Ok. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Que comencé a hacer experimentos de todo tipo. Vamos al número 20, por favor. Hice varias internaciones en la selva, peruana particularmente, y me encuentro con Pablo Amaringo, ¿cierto? Que es un ayahuasquero, que además fue pintor y que impulsó toda una corriente pictórica, en donde él decía, en mis viajes con ayahuasca, compartí con entidades extraterrestres o no físicas, entidades avanzadas y que viven en perfecta armonía. Grandes civilizaciones como la maya y la inca tuvieron contacto con ellos y recibieron su sabiduría a través de plantas sagradas, y podemos, y esto es muy cierto, seguir aprendiendo de ellos. Podemos ver el video número 19, por favor, en donde, para que ustedes entiendan, esta persona que habla ya murió, pero que impulsó todo un movimiento pictórico en el Perú que tiene que ver con las visiones que se hacen a partir de plantas maestras. Ayer mencionaba, por ejemplo, Ricardo la Huachuma, que fue parte del experimento que le mostraba recién. Algunos de los cuadros de él claramente pintan estas ciudades y estos contactos con seres al cual él hace referencia. Contactos que se hacen muy frecuentes, muy reales, incluso fuera de estas ceremonias. Vamos al 21. De hecho, están así que en revistas, digamos, conocidas por algunos de los colegas de ustedes, ¿cierto? Como la revista UFO en Brasil. Obviamente, como dice abajo, son las apariciones de extraterrestres, contactos o luces extrañas durante los rituales chamánicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera que tomar esto de cómo ha sido estudiado previamente, vamos por favor al 23, en lo que hace este famoso psiconauta que todos conocen, digamos que es incuestionable su exceso, digamos, de trabajo, pero que al menos su comparación con el tema que estamos llevando, me refiero a Terence McKenna, él precisamente decía
que sí que hay distintos tipos de entidades, una que puedes considerar de otro planeta, como decía Ricardo ayer, que son seres más sutiles, espirituales, que son los que claramente pueden ayudar. Decía, una de las hipótesis es que el DMT, refiriéndose, digamos, a la molécula que nosotros mismos segregamos, ¿no? Obviamente la que se usa en términos distractivos y legal, no es una droga, es un vehículo para comunicarnos con extraterrestres. Estos seres provenientes de otras dimensiones, algunos de ellos al menos, no buscan contactarse con nosotros desde grandes naves, o quizás sí, pero ya se pueden ver de cierta manera, buscan hacerlo a un nivel molecular para guiarnos hacia nuestra evolución espiritual. Eso es lo que escribe Grace McKenna. Entonces, cuando yo estaba en todo esto, y tratando de mejorar mi radio, como les decía, mi cerebro, para que estos contactos fueran más fáciles para llevar a cabo, pasó, cortito lo de la fecha porque pueden hacer preguntas si quieren, así que da el tiempo. Es que vienen dos personas a verme al canal y dicen que luego de que yo presenté un programa que resucité de un reportaje que hizo el ufólogo chileno Rodrigo Fuenzalida sobre la isla Friendship, esta misteriosa isla de personas que están inubicadas geográficamente, pero que muchos han ido y que afirman ellos, todos, que han sido curados de enfermedades que la medicina simplemente no le queda más que rendirse ante el hecho de una situación crónica que los va a llevar a la muerte y que luego vuelven completamente reparados biológicamente. Tendrían una tecnología que no es diferente cuando la han querido mostrar con luces y naves en el cielo a la que nosotros obviamente metemos en el área de los fenómenos ufológicos extraterrestres. Estas personas que se presentan dicen que vienen de San o que vienen representando a ellos y me pasan un libro y me dicen, nosotros te queremos pedir un favor, te damos las gracias por haber hablado de nosotros, así. Yo como estaba en esto, así como ya, dale nomás, ya que así como ya, sí, ya por encima lo estoy rápido, estaba confundido, pero medio pesado, pero tratando de no caer en los vicios, digamos, de no encuentro más, llévenme con ustedes. Entonces, como que notan que no pasa mucho conmigo. Sí me hacen una demostración al menos de algo extraño y me dicen que ellos toman la decisión de hablar conmigo el día de ayer cuando yo estaba en mi casa viendo tal película y en el momento en que me paro el refrigerador, porque se puso medio fome la película, a hacerme un pan con mermelada. Lo que es cierto. ¿Y cómo pueden saberlo? No lo sé, pero como ya no caía mucho en eso, simplemente lo sigo escuchando. Y decido acceder. ¿Qué me piden ellos? Que regale este libro a 4 personas, o sea, son 4 los que me pasan, y que tienen que escribir los interesados en este libro a una dirección que me van a dar. ¿Ya? ¿Y por qué no se lo piden ustedes? No, porque esas personas lo van a hacer si lo dices tú. Y yo digo, ya, ¿y este libro qué es? Mira, es un manual de comportamiento que no tiene ciertas cosas perfectas. Es cierto, pasa un terremoto en Chile, muy importante, en el año 2000, y estaba ahí, eso fue 5 meses antes. Si no lo recuerdo, sí, 5 meses antes. Y junto con eso, yo hago este anuncio, el colapsa el sitio y después me hacen llegar un recado que gracias a las 4 personas sí recibieron el libro y se les fue mandado a quienes lo solicitaron. Punto de la historia. ¿Qué pasa aquí? Hay personas que niegan la existencia, las intenciones, lo que sea sobre Friendship. Hay quienes dicen que en realidad es un mero intercambio en donde solamente cura una persona sobre las quienes tienen algún tipo de interés en su biología en particular, en donde prácticamente están cambiando una sanación medicinal versus pues, parte de su sangre que no se bien cargan con eso. Hay un único libro publicado al respecto que dicen que hacen ingeniería genética y que compran como parte de un mercadeo, como si vivieran, digamos, con el sistema monetario de nosotros, consiguen ganado de vacas en el norte de nuestro país para repararlos y revenderlos luego en el sur. Es todo muy extraño. Hay otros que dicen, los que están muy metidos en el tema, que simplemente
quieren sociabilizar. Es como un acto, es como descomprimir una idea de simplemente tratar con nosotros casi por un reflejo condicionado de la parte humana que les corresponde, cuando algunos dicen que son derechamente extraterrestres o que vienen de otra parte, u otros humanos escapados de Europa principalmente, de origen alemán incluso, y que capturaron en su momento parte de esta tecnología por un tratado anterior, se pone más rara la cosa ahí, y que todavía ese contacto existe y que han sido y que viven completamente refugiados donde nunca nadie los va a buscar, que es el país más raro, digamos, más al final del mundo como es Chile, ¿cierto? En un montón de islas nada de reporte. La verdad es que es muy poco lo que se puede decir de ellos, simplemente las experiencias personales de cada uno. Es por eso que, a propósito del título del tema de esta ponencia, sería en realidad mentiroso y simplemente caer en juegos de hipótesis, tratar de explicarle todo lo que sé, pero que no puedo confirmar, y todo lo que ustedes creen, y tampoco intento darle simplemente en el gusto o tratar de darle vuelta a la cabeza. Lo mejor creo yo que puedo hacer es de lo que sí he vivido y de que en el reconocimiento de lo que ustedes están acá, de lo que estamos acá al frente, es que esto es verdad, existe, y simplemente lo que trato de hacer es generar un puente para ver de qué nos puede servir, porque puede servir mucho. Porque esos contactos se han estado produciendo a lo largo de todo este tiempo, de sincronías, de una serie de fenómenos. Los mejores consejos de mi vida, de mi familia, las cosas más fáciles, no contemplativas, sino simplemente cotidianas,